¿Es compatible el ingreso mínimo vital y el trabajo? Si trabajo, ¿me perjudica mucho para mi prestación? Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en este vídeo te quiero explicar todo lo que debes de saber sobre el ingreso mínimo vital y el trabajo. Pero antes de nada, como siempre, te quiero comentar unas cuantas cosas. La primera, si te gusta estar al tanto sobre laboral, ayudas, pensiones, eres autónomo, sobre fiscalidad de autónomos, etcétera, no te olvides de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. Así que ya sabes, lo primero de todo, si no estás suscrito, dale ahí al botoncito de suscribirse. También decirte que ya he hecho varios vídeos sobre el ingreso mínimo vital y aquí abajo en el cajón de información te voy a dejar enlace para que puedas verlo, ya que aquí me voy a centrar en el trabajo, pero ya he hablado de muchas más cosas sobre esta ayuda. Y por último, antes de meternos en materia, decirte que también aquí abajo en el cajón de información tienes un enlace para ponerte en contacto conmigo si lo deseas y también vas a tener un índice para irte a la parte del vídeo que más te interese. Dicho todo esto, vamos a meternos en faena. Pues bien, lo primero que quiero hacer es repasar contigo cómo funciona el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una ayuda pensada para personas que están en situación de vulnerabilidad. Esta lo que hace es asegurarte unos ingresos mínimos, pero no funciona como el resto de prestaciones, de subsidios que estamos acostumbrados, ya que el ingreso mínimo vital nunca va a ser una cuantía fija y estándar, sino que va a depender de los ingresos que tenga y de mi unidad familiar. Además, el ingreso mínimo vital lo que hace es garantizarte unos ingresos mínimos. Es decir, que si por ejemplo a mí el ingreso mínimo vital que me pertenece, a mi unidad familiar, el ingreso mínimo vital que me pertenece, por ejemplo, fuese de 800 euros mensuales, lo que está queriendo decir es que nos van a garantizar que en mi unidad familiar siempre haya unos ingresos de ese importe. Esto quiere decir que si alguno de los miembros de la unidad familiar trabaja, cobra otras prestaciones o tiene cualquier otro tipo de ingresos, lo que voy a cobrar es la diferencia entre el ingreso mínimo vital que nos pertenece y los ingresos de nuestra unidad familiar. Por ejemplo, en el caso que he comentado, si el ingreso mínimo vital que a mí me pertenece son 800 euros y en mi unidad de convivencia entran 500 mensuales, lo que me van a pagar es la diferencia, es decir, 300 euros y no esos 800 euros. Esto es muy importante que lo entiendas, que el ingreso mínimo vital te va a garantizar una cuantía mensual, pero no tiene que pagarla en sí totalmente. ¿Cuál es el problema de esto? Que el gobierno se dio cuenta que había gente que rechazaba un trabajo porque cobraba menos en el ingreso mínimo vital y al perjudicarle en esta ayuda, pues directamente lo rechazaban. Porque, como digo, esos ingresos se van a tener en cuenta y me va a disminuir el ingreso mínimo vital, incluso puedo llegar a perderlo. Entonces, claro, no quiero entrar en un debate de que si la gente quiere trabajar o no quiere trabajar, pero también hay que ponerse en la piel de la persona que cobra el ingreso mínimo vital. Imaginaros que vosotros cobráis el ingreso mínimo vital y os sale un trabajo de muy poca duración, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y sabes que por ese poco trabajo te va a perjudicar en lo que ya estás cobrando. Pues entiendo que esa persona se lo plantee. Es por eso que desde hace unos meses el funcionamiento del ingreso mínimo vital con el trabajo ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues que antes de la última reforma del ingreso mínimo vital sí que ya era compatible el trabajar y cobrar el ingreso mínimo vital, respondiendo a la primera pregunta que he hecho al principio del vídeo. Sí son compatibles el trabajo y esta ayuda. Pero como ya estoy explicando, los ingresos que tienes del trabajo se van a tener en cuenta y te puede perjudicar en el ingreso mínimo vital. ¿Qué es lo que se hizo, como digo, con esta última reforma? Pues que hasta ciertos ingresos, este trabajo que tú aceptases, este trabajo que tú tuvieses, no se va a tener en cuenta para el ingreso mínimo vital y por lo tanto no te va a perjudicar. Así que vas a poder aceptar un trabajo y seguir cobrando lo mismo que venías cobrando en el ingreso mínimo vital. Pero como siempre en este país nunca podemos hacer las cosas bien y la fórmula para saber cuánto puedo trabajar y que no me perjudique en el ingreso mínimo vital es súper complejo. Hay que tener en cuenta mi unidad familiar, los ingresos, lo que he cobrado, si he cobrado hace 2 años, etc. Por eso lo que vamos a hacer ahora es que me voy a subir al ordenador, os voy a compartir mi pantalla y ahí con números os voy a explicar para que tú puedas saber cuánto puedes trabajar, como digo, sin que te perjudique para la ayuda. Así que nos vamos al ordenador,
Toma papel y lápiz y espero que quede todo claro. Vale, una vez que se comprenden los principios básicos, vamos a intentar explicarlo desde aquí, desde el ordenador, de la forma más sencilla posible. Lo primero, antes de nada, para el que no lo sepa, quiero explicar cómo se calcula un porcentaje, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es ir a una calculadora y cuando queremos saber el porcentaje de algo, ¿vale? Primero, imaginaros que yo quiero saber el porcentaje de cualquier cuantía, el 30%. Quiero saber el 30% de porcentaje de lo que sea, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es dividir ese porcentaje, en este caso el 30, entre 100, ¿vale? Cogemos el 30 entre 100 y se queda en 0,3. Una vez que tenemos esto, pues ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese 0,3, en este caso, por la cuantía de la que queremos conocer cuál es su 30%. Imaginaros que quiero saber cuánto es el 30% de 500 euros. Pues bien, en ese caso, pues cojo 500 euros por este 0,3 que acabo de calcular. Y ya me sale que el 30% de 500 euros en este caso, pues serían 150 euros. Teniendo eso claro, lo primero que tenemos que hacer para saber cuánto puedo trabajar sin que me perjudique en el ingreso mínimo vital es utilizar el simulador del ingreso mínimo vital. No me voy a entretener en esto porque ya tenéis varios vídeos en donde os hablo del simulador del ingreso mínimo vital. Lo único que tenéis que hacer es ir a Google, escribir simulador ingreso mínimo vital, os va a salir el formulario, seguir los pasos y al final del todo os va a salir algo como esto. En este caso, en el ejemplo que os voy a mostrar, va a ser un matrimonio con un hijo. Entonces, en este caso nos dice que el importe que os podrían corresponder, en el caso de este matrimonio, sería la diferencia entre los ingresos mensuales y 904,60 euros, ¿vale? 904 euros al mes. Por lo tanto, lo que yo necesito saber es cuánto es al año. Entonces, en este caso, esta pareja, este matrimonio con un hijo, pues su ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital que le puede llegar a pertenecer si ninguno de los del matrimonio trabaja, pues serían 10.855,20 euros al año. Sabiendo eso, lo siguiente es irnos a la ley que os he mencionado durante este vídeo. De todas formas, esta ley os la voy a dejar en el cajón de información para que podáis verla vosotros tranquilamente. Una vez que estamos en la ley, lo único que tenemos que hacer es irnos al final de la misma, ¿vale? Al final donde pone anexo 3, ¿vale? Entonces, está justo al final, ¿veis? Ya se ha terminado. Entonces, aquí, básicamente, lo que quiero, que es para que lo repasáis con vuestro caso en concreto, lo primero que nos dice es que en el caso del trabajo va a estar exento el 60% como término general, ¿vale? Entonces, en este caso, este matrimonio con un hijo, pues su 60% va a ser 6.513,12 euros, ¿vale? Haciendo el porcentaje como os he explicado. Una vez que sabemos eso, lo siguiente que hay que saber, siento mucho, esto es demasiado complejo, pero espero que se entienda de la mejor forma posible, pues una vez que tenemos hecho este 60%, ese se amplía dependiendo de dos factores. El primero es el trabajo que he tenido en años anteriores y el segundo es, pues básicamente, mi unidad familiar. ¿Qué se entiende por trabajado en años anteriores? Pues lo he trabajado no en el ejercicio anterior, sino en el anterior del anterior. Aquí he puesto un pequeño ejemplo. Imaginaros que yo solicito el ingreso mínimo vital en 2024, ¿vale? Entonces, como término general, siempre lo que se tiene en cuenta para el ingreso mínimo vital es los ingresos del año anterior, ¿vale? Entonces, en ese caso se tendrían en cuenta los de 2023. Pues bien, en cuanto a el haber trabajado o no, es en el año anterior del de revisión. Es decir, tengo que saber que en este caso, que se realiza la solicitud en 2024, si he trabajado en 2022 o no. Entonces, una vez que sé si en ese año de referencia he trabajado o no, pues en este anexo 3 me tengo que ir a esta casilla de aquí, ¿vale? O a esta casilla de aquí. Porque me dice, cuando en el ejercicio fiscal previo al ejercicio fiscal anterior al año de revisión no incluya ingresos procedentes del trabajo. Y aquí, en cambio, dice, al de año de revisión incluye ingresos procedentes del trabajo, ¿vale? Ese porcentaje será superior o inferior, dependiendo primero de esto. En este caso he cogido el 25% porque vamos a suponer que esta persona, que esta familia,
si ha tenido ingresos en el año de referencia, es decir, si hubiese realizado solicitud en 2024, en 2022. Si la solicitud la realizó en 2023, pues en 2021 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, pues se puede ampliar, porque dice, en el caso de unidades de convivencia compuestas por más de una persona adulta con uno o varios menores a cargo, el porcentaje de exención será del 25%. Vale. Entonces, en ese caso, pues tengo este 25% extra, 2.713,80 euros. Por lo tanto, el ingreso extra máximo que puede tener por trabajo esta unidad familiar serían 9.226,92 euros. Este es el máximo ingreso que podrían tener por trabajo y que no les perjudicara en su ingreso mínimo vital. ¿Vale? No quiere decir que se sumase entero, no, solo es que hasta ese importe por trabajo de esta unidad familiar no les perjudica en la cuantía del ingreso mínimo vital. Imaginaros que esta unidad familiar hubiese obtenido durante 2023 5.000 euros de ingresos por trabajo. Pues bien, en 2024, cuando se vaya a revisar pues, la solicitud, lo que es el ingreso mínimo vital de esta familia, como estos 5.000 euros están por debajo de estos 9.226,92 euros, pues no le va a perjudicar y van a seguir cobrando el mismo importe del ingreso mínimo vital, ¿vale? Mientras esta familia trabaje por debajo de los 9.226 euros, no le perjudica en el ingreso mínimo vital. Si trabaja más de ese importe, pues ahí, dependiendo de cuántos ingresos tenga, pues el ingreso mínimo vital se irá reduciendo hasta incluso llegar a perderlo. Y básicamente esto es lo que os quería comentar en el vídeo de hoy. Sé que es un tema un poco complejo, debería de ser mucho más sencillo este cálculo que hacer todas estas fórmulas. Espero de verdad que se haya comprendido. Como siempre, si has tenido cualquier duda, si tienes cualquier duda, pues lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí abajo, los contesto absolutamente todos. Como siempre también, si te ha resultado interesante este vídeo, pues te agradecería que me dejes un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que también le puede resultar de utilidad. Y no te olvides, ya sabes, de darle al botón suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que subo a diario aquí en mi canal de YouTube. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.